Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos a una clasecita más. Y el tema del día de hoy que estaremos abordando es acerca de los textos técnicos, y para ello es importante conocer su significado, etimología y conceptualización. Y los textos técnicos, chicos, pues es una tipología textual que presenta las metodologías o también los procesos necesarios para la aplicación y el desenvolvimiento de una serie de actividades, o también puede ser los conocimientos científicos. El texto técnico es una tipología textual que en este caso presenta las metodologías o los procesos necesarios para su aplicación y el desenvolvimiento de una serie de actividades, o también puede ser para los conocimientos científicos, dado el caso. En este sentido, el texto técnico cuenta con un discurso claro, preciso y coherente que orienta al lector a lo largo del desarrollo de alguna actividad o práctica que pueda incluir la aplicación de la metodología o herramientas que le resulten ajenas. Y por lo tanto, el texto técnico se caracteriza por ser descriptivo y demostrativo. Y esto se debe a que se expone en un proceso que aplica diversos conocimientos científicos y que también puede dar a conocer las particularidades de los instrumentos a emplear. Es decir, de ahí que el texto técnico suele estar relacionado con el texto científico. Ambos tipos de texto presentan contenidos que surgen de investigaciones científicas con la finalidad de exponer y explicar todos los procesos e instrucciones que se deben seguir en las diferentes áreas del desarrollo humano, especialmente en cuanto a la ciencia y la tecnología. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que para cualquier aspecto o actividad va a haber una metodología. ¿Y cómo lo pueden ustedes relacionar este tipo de texto técnico basado en su ámbito? Es que como profesores o docentes tenemos que planificar. Y la planificación, pues es aquel papel que nosotros vamos a redactar para crear una metodología, es decir, un orden del cual yo voy a emplear y voy a seguir cuando yo ya esté dentro del campo laboral, o en este caso cuando yo vaya a implementar ya sea alguna actividad, un proyecto, alguna dinámica o cualquier cierta actividad que ustedes vayan a emplear, ya sea en un salón de clases, con los padres de familia, con los profesores, etcétera, etcétera. Entonces, la finalidad es exponer y asimismo poder explicar las instrucciones, ¿no? Ejemplo de ello también podría ser cuando nosotros vamos a cocinar o preparar algo. Tenemos que seguir las instrucciones, es decir, qué es lo que va primero, qué es lo que va a continuación, posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces vamos siguiendo nosotros una metodología. En este caso, como bien lo dice esta definición, ¿no? Que su finalidad es exponer y explicar todos los pasos a seguir. Obviamente se basa más esto en la parte o en el ámbito de la ciencia y tecnología, etcétera. También como ejemplo de estos textos pueden mencionar los manuales, los instructivos, incluso también los catálogos, entre otros. Es decir, dentro de los manuales o los instructivos lo podemos emplear cuando compramos algún ventilador o algún aparato en el cual se tenga que armar, ¿no? Entonces nos vamos rápidamente a los manuales porque ahí nos va explicando cuál es la pieza base, qué otros componentes lleva, etcétera, etcétera. A continuación voy a presentarles las principales características del texto técnico. El número 1 es que el contenido se presenta de manera clara, coherente y concisa. Es decir, lo que tengo que redactar tiene que ser muy entendible y utilizar términos coloquiales, comunes, para que la persona que lo esté leyendo pueda comprender de una manera rápida y fácil. La siguiente característica es que esto se hace en un uso del lenguaje técnico.
Es decir, un lenguaje profesional en el cual el área que lo vaya a leer, pues obviamente puede entender esos términos, ¿no? Como yo les decía, términos adecuados al ámbito que vaya dirigido. También puede presentar lo que es neologismos, es decir, aquella palabra o expresión de nueva creación en una lengua, es decir, términos actuales y nuevos. Es un texto de tipo argumentativo porque argumenta y fundamenta, pues puede ser el área o tema que ustedes vayan a, en este caso, exponer. Evitará presentar información que pueda generar ambigüedad, es decir, términos que tengan una infinidad de definiciones, ¿no? Entonces siempre utilizará una palabra en la cual se puede entender o interpretarse de una sola manera. Y también las afirmaciones que presentan deben de ser objetivas y verdaderas, es decir, que sea verídico y que sean los términos tal y como deben de ser. Y como mencionaba en este caso, su finalidad es transmitir una información de carácter universal, de fácil traducción y comprensión para cualquier lector. También describe la aplicación de los métodos y el correcto uso de las herramientas. Dentro de los textos técnicos está el texto científico técnico y es aquel que nos transmite una información o instrucción que deriva de una investigación científica o puede ser en su caso el desarrollo de ciertas aplicaciones tecnológicas con la intención de divulgar dicho contenido. Y este tipo de texto hace un amplio uso del lenguaje técnico y también códigos, por lo que suele estar dirigido a un público determinado más que general. Y entre los ejemplos de estos textos científicos técnicos es que se pueden mencionar los artículos, manuales, conferencias, monografías que tratan acerca de temas de medicina, física, química, ingeniería, entre otras áreas. También es definido como aquella parte que difunde los resultados y los hallazgos de alguna investigación que se supone que nos va a dar un aporte o alguna novedad para un tema en específico. Y el autor debe ser un investigador que se dirige a un público especializado, como a la comunidad de ser un investigador o a la comunidad científica, por lo que puede emplear también un lenguaje técnico o formal. Este se diferencia de un texto de divulgación científica en que este último tiene como propósito de adaptar los conocimientos especializados y el lenguaje técnico para que puedan ser comprendidos por el público en general que no es experto en el tema. El texto científico, en cambio, no se dirige al público general, como yo les decía, sino a un lector experto entendido de dicho tema. Un texto científico se caracteriza por mencionar el nombre del autor, su cargo o especialidad y un dato de contacto, es decir, sus créditos. También cuenta con el aval de un comité de ética, es decir, toda la información que está detallada en un texto científico deberá ser evaluada ante su difusión. También detalla los datos de la revista científica en la que fue publicado previamente, que avala toda la información, es decir, un argumento. También incluye un resumen y algunas palabras claves o en inglés o tal vez en el idioma que lo redacta el autor. Detalla las fuentes de financiación y también menciona los métodos aplicados en la investigación, su tipo y acerca de los resultados obtenidos, incluyendo las citas y referencias bibliográficas utilizadas. Un texto científico se elabora mediante la siguiente estructura, lo que es un objetivo definido, es decir, el motivo por el cual se expone un tema a través de un artículo científico, en el cual debe ser claro y concreto. Su propósito deberá ser comunicar un evento o algún nuevo aporte o descubrimiento. El siguiente punto es acerca de un título. El objetivo del tema
a exponer deberá estar incluido en el titular, es decir, deberá redactarse en inglés y en el idioma del autor en el caso que difiera. El siguiente punto es la revista de publicación y es el nombre y los datos de la publicación de la revista especializada en la que fue publicado el artículo con anterioridad y debe ser mencionado luego del titular. Posteriormente está el nombre del autor o en su caso los autores y los posibles colaboradores en el cual se deben de mencionar debajo a continuación de los datos de publicación editorial. El siguiente punto es el resumen. Y el resumen hace referencia a la síntesis del artículo en donde debe explicarse tanto en inglés como en el idioma del autor y asimismo debe mencionar los objetivos, los métodos empleados para la investigación, como también los resultados y la parte de la conclusión. El siguiente punto son las palabras claves y este es el resumen que finaliza con algunas palabras que funcionan como guías para deducir de manera rápida y clara los puntos esenciales de esta investigación. Consiguiente está el cuerpo del artículo, que es el desarrollo del texto que consta del detalle completo organizado en partes como la introducción, el desarrollo de los métodos aplicados en lo que es la investigación, que incluye lo que es el uso gráfico y también las tablas, todos los resultados y su correspondiente conclusión. Y finalmente están las fuentes, que esto hace referencia tanto la biografía como también los demás recursos especializados que fueron consultados para la investigación, en el cual deben citarse al final de lo que es el artículo. Los textos científicos son importantes para avalar y difundir las investigaciones llevadas a cabo por personas especialistas. Un texto científico que logró difusión ante esto tuvo que pasar obviamente por exhaustivos métodos de revisión a través de diferentes comités científicos. Y los medios de difusión que comunican un texto científico avalado por un comité que no debe ser susceptible a ningún tipo de manipulación, como aludir también a lo que son las opiniones personales o en su caso comunicar de manera parcial los resultados de las dichas investigaciones. Y su finalidad de las pruebas difundidas debe ser relevar la verdad y no dar la razón de un investigador, patrocinador o en su caso algún estado. Y bien chicos, hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, que fueron los textos técnicos, esperando que haya quedado pues entendible el tema y asimismo si hay preguntas, pueden hacérmelas saber. Cuídense mucho.